Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estar llevando un tema de la filosofía tan importante y tan necesaria para nosotros que tiene que ver con el periodo cosmológico. Durante este tiempo, nuestro propósito es que ustedes puedan distinguir los diversos planteamientos que los filósofos de este periodo griego van a tomar como tal. Entonces, para eso tenemos que irnos un poco al mapa, a la antigua Grecia. Como ustedes sabrán, en este periodo cosmológico es llamado así ¿por qué? Ya que muchos de los filósofos de dicho tiempo, en el siglo VI antes de nuestra era, esto es importantísimo tomar en cuenta, tenían como tema principal de reflexión sobre qué, el tema justo del orden. La palabra orden significa el cosmos, entonces todo lo que existe, todo lo existente. Por lo general, tenemos que tomar en cuenta aquí que los primeros filósofos griegos lo que trataron de hallar era el principio del arché o del arché, que esto significa de todo lo existente dentro de la naturaleza. También a su vez hay que tomar en cuenta que a ellos se le había denominado como los famosos filósofos naturalistas o físicos. ¿Por qué? Ya que ellos consideraban que todo lo que venía o lo que existía en el mundo derivaba pues de un principio de la naturaleza. Por eso en las imágenes tenemos aquí a Demócrito, a Zenón, a Aristóteles, Pirón, Elea, Platón, Sócrates, Anaximandro, Anaxímenes, Panecio, Pisodonio, Pitágoras, Epicuro, Heráclito de Éfeso, Agrigento y entre otros más. Entonces, muchos de nosotros nos vamos a preguntar sobre este tema. Valgan verdades, hay que tomar en cuenta que aquí, como ustedes les estaba mencionando, el surgimiento de la filosofía se dio aproximadamente en el siglo VII hasta el siglo VI antes de nuestra era. Esto va a conllevar a que justo estas colonias griegas que tú puedes ver en las imágenes que se desarrollaron dentro de la Asia Menor, específicamente en donde a nosotros nos interesa, justo en la ciudad de Mileto. Voy a ponerme acá este puntero láser, y acá dice la ciudad de Mileto. Tenemos que entender que esto está enmarcada en su forma, en cómo se dividió el trabajo aquí, o también conocido como el modo de producción. Ojo, esto es importantísimo, ya que el modo de producción de los griegos era pues una sociedad esclavista donde existía dos tipos, las clases dominantes y las clases dominadas. Entonces, Mileto, ahí está justo donde ustedes están viendo, era una ciudad propiamente dicha importante. ¿Por qué les digo a ustedes que es importante dicha ciudad? Porque en esta ciudad vamos a encontrar que va a ser el centro de comercio, ¿ya? Donde se va a intercambiar todo lo que tiene que ver entre la compra y venta de productos. Y además de el comercio, la venta y compra de productos, va a ser un intercambio cultural entre los pueblos de aquí, Oriente, con los pueblos occidentales, en donde vamos a ver cómo van a converger dichas necesidades. Por ejemplo, aquí vamos a ver que se va a dar con mayor énfasis el comercio, la navegación. Acuérdense que Grecia o las colonias griegas tenían como economía el sistema talosocrático. Ojo, talosocrático. Entonces, como tenían el tema talosocrático, ellos van a tener el dominio marítimo comercial. Ojo, esto es importantísimo tomar en cuenta porque aquí vamos a ver que va a ser de suma importancia ello.
También a su vez van pues a adquirir algunos conocimientos astronómicos, matemáticos de los babilonios. Los babilonios pues eran muy conocidos ya que ellos nos trajeron los decimales. Además de ello, tenemos pues a los egipcios, que es en la parte nor- norte pues de África, ¿no? Que trajeron consigo el 360 grados, a su vez también la geometría, que a muchos de ustedes les gusta en lo que es las matemáticas, y además pues existieron personas que se apartaron del proceso productivo para tener la posibilidad de tener un tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio se dedicaron pues a la investigación filosófica. Son pues estas las condiciones, ojo, importantísimo, que enmarcaron al hombre griego, en donde empezó a interrogarse, a reflexionar sobre la comprensión integral y esencial en cuanto existe en el mundo. Para ello, justo algo que es importantísimo, acá les decía a ustedes la naturaleza, el principio, el arché, y ahora vamos a ver las escuelas del periodo cosmológico. En este periodo se va a dividir en escuelas, y la primera escuela son los monistas. Los monistas proponían, por si acaso, eh, que la existencia de un solo arché o un solo arjé. ¿Y qué era el arjé? Eran pues el principio de las cosas. Por ejemplo, tenemos un solo principio. La palabra monistas, por eso viene la palabra mon. En este caso tenemos a Tales de Mileto. Él era de la escuela jónica, como era llamado también. Era un grupo de filósofos, te comento, que se va a preocupar por tratar de ubicar el arjé, el principio, en una sola sustancia. Por ejemplo, Tales proponía que el origen del mundo era el agua. Ojo, el agua, como principio de todo. Para Anaximandro, después vamos a darnos cuenta que el que está aquí, Anaximandro, un momentito le dice a Tales de Mileto, oye, tú estás diciendo que el principio de todo es el agua. No es así. El principio de todo es el famoso Aipeirón. ¿Y qué era el Aipeirón? Consistía pues en algo indeterminado que existía en la naturaleza, que podría ser cualquiera, pero que no está definido, no tiene proporción, la cual genera todo lo existente. Para Anaximandro, hemos dicho ello, pero también, un momentito, Anaxímedes le dice, oye, Anaximandro, no puede ser algo indeterminado, tiene que ser algo que sea vital para el ser humano. Y le dice a Anaxímedes, es el aire. ¿Por qué el aire? Porque el aire se condensa y se ratifica, ¿para qué? Para formar las cosas, siendo el alma una especie de aire que sostiene el cuerpo. Por ejemplo, nadie puede dejar de respirar. Necesitamos de qué? Del aire. Entonces, Anaxímenes dice, lo único que sostiene a la humanidad es el aire. Entonces, el origen del universo lo dio el aire. Hasta aquí, alguna pregunta que tengan, pueden hacerlos. Pueden escribirnos a través del chat, que es importantísimo su opinión. Ahí está justo lo que les comentaba. El arché, la materia viva. Todo está lleno de dioses, decía Tales en Mileto. Justo te comentaba del Hiperón, de Anaxímedes de Mileto. Y como decía, como el alma, que es el aire, nos conserva en la vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Esto es interesante tomar en cuenta, ¿no? Para poder estar, en este caso,
ver muy bien ello. Para eso, les comento que ahora vamos a tratar otra escuela. Tenemos aquí a Pitágoras. Pitágoras, o la escuela pitagórica, fue el que fundó Pitágoras, fundó una secta política, matemática y religiosa, si es que no lo sabían ustedes. La música se puede explicar matemáticamente. Él decía, las matemáticas nos permite comprender la realidad. La escuela pitagórica, te comento, fue fundada en la península itálica en el año 530 antes de nuestra era. ¿Por quién? Por Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos vivió entre el año 580 al año 495 antes de nuestra era. El sagrado misterio de la ciencia por esta escuela, justo en la cual te estoy comentando, tiene su centro ¿en qué? En la matemática. Él pues decía que el origen del mundo, de todo el universo, es el número, cuya ley domina todas las cosas, en los astros, en las distancias, las magnitudes también a su vez, los movimientos, las relaciones matemáticas, geométricas, numéricas, hasta en los sonidos decía que la matemática se encuentra, cuyas relaciones tiene que ver con la armonía. Obedecen leyes, por ejemplo, numéricas. La vida real, cotidiana, la salud, por ejemplo. Esto pues de esta manera concluye que el origen de todo es el número. Qué interesante, ¿no? El hombre es, el hombre es inmortal porque existe un principio, dice que es la matemática. Ese es uno de esos principios que nos llevaba a poder entender, comprender sobre lo que era, en este caso, la matemática. Muy bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto para poder tomar en cuenta? ¿Sin dudas? Ya. Si no hay dudas, continuamos. A ver, tenemos a nuestro amigo Heráclito de Éfeso. No sé si ustedes habrán escuchado de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso tenía algo muy interesante, te comento. Él nació en el año 536 hasta el año 470 antes de nuestra era. A diferencia de otros filósofos, él plantea que todo es imposible, que la realidad sea estática y que todo tiene que estar en inmutabilidad, ya que todas las cosas, los fenómenos están en constante cambio y la transformación. Y es así que todo fluye, cambia. Y acá tenemos una frase muy famosa por Heráclito de Éfeso, que dice de esta manera: no nos sumergimos dos veces en las mismas aguas de un río, pues el agua que encontramos no es la misma. Se disipa de nuevo y de nuevo se recoge. Nos busca y nos abandona. Se aproxima a nosotros y de nosotros se aleja. Y en palabras más sencillas, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque todo cambia. Por eso Heráclito de Éfeso va a reflexionar sobre el futuro, sobre la transformación, que está en permanente cambio nuestra realidad, que es importante tomar en cuenta que todo se mueve, que hay luchas, que hay pugnas, que esos opuestos van a generar un movimiento. Sin embargo, él decía que todo está en constante cambio. Entonces, nuestra realidad hoy también lo está.
hace 20 años, 10 años, 5 años, la realidad no era la misma. Todo cambia. Por ejemplo, en esa lucha de contrarios, el amor, ¿cuál es lo opuesto? El odio. La paz, lo opuesto. La guerra. El día, lo opuesto. La noche. Lo caliente, lo frío. Lo seco, lo húmedo. Entonces, es importante tomar en cuenta dichas aseveraciones de Heráclito. Entonces, Heráclito decía que el origen del universo es el fuego, porque el fuego puede transformar la materia. Yo tengo aquí una tabla y si yo lo quemo, ¿quién lo puede hacer esto? El fuego lo convierte en cenizas. ¿Qué cosa pasa? Cambia. Entonces, todo está en constante cambio. Entonces, todo fluye. Ahora vamos a ver un poco de Parménides. Parménides, él funda la escuela eleática, te comento, la escuela eleática. Su representante es Parménides, pues, de Elea, 1540 al año 1470 antes de nuestra era. Propone como principio que todo lo existente se da a través del ser. Según Parménides, te digo esto, los sentidos que nosotros tenemos no van a permitir llegar al principio de las cosas. Sin embargo, el el ser que tenemos dentro, lo puede ser aprendido, conocido mediante ¿qué? La razón. ¿No? Él dice algunas características, por ejemplo, para saber y conocer. Uno es inmutable, el ser no puede cambiar, puede cambiar. Es intemporal, es ajeno al tiempo. Es infinito, no tiene fin. Carece de movimiento. ¿Por qué dice eso? Porque si se mueve, dejaría de ser. Es único, ya que el único ser es uno solo. Por eso decimos unidad. Entonces, entre una de las obras de estos presocráticos, que es Parménides, él plantea uno de los más extensos discursos de Parménides. El ser es y el ser no es. El ser es lo único que existe. Lo real no cambia. Lo que cambia, la naturaleza no es real entonces. ¿No? Ser y pensar son los mismos. Entonces, si yo pienso, soy ser. Es importante tomar en cuenta lo que decía Parménides. Ahora veremos un poco sobre los pluralistas. Se denominan estos filósofos de esta manera, te comento a ti, porque proponen como principio la multiplicidad de elementos, que bien es cierto, te aviso, que vamos a ver algunas variabilidades, pero que en las relaciones recíprocas entre ellos se dan al cambio, a la transformación, que precisamente veremos cómo lo van a hacer. Entonces, ellos consideran que la raíz de las cosas, el principio de las cosas, no es uno, como los monistas, sino son varios. Tenemos a Empedocles, que este es un muy conocido por nosotros, es muy, él nació en el año 490, el año 430 antes de nuestra era, y le establece una prioridad originaria, limitada en torno a su característica, pero presenta cuatro elementos importantes para nosotros: el agua, el fuego, como puedes ver acá en imágenes, el aire y la tierra, que solamente el amor une al odio y que separa, ¿no? Entonces, todos estos van a ser uno de estos cuatro elementos por el amor, pero van a desunirse si es que hay odio, porque el odio es lo que separa, es lo que nos dice Empedocles. No sé si alguna vez has escuchado tú del niño, la leyenda del Avatar. Entonces,
De una u otra forma, por ahí, si tú has visto alguna vez esta serie que se convirtió después en película, ¿no? De la famosa televisora Nickelodeon. Entonces, veías tú que decía, se tiene que unir el aire, el agua, la tierra, el fuego, y si es lo único que podía hacer es posible era el amor, ¿y qué cosa les desunía? Era el odio. Entonces, parte para poder entender, comprender un poco sobre esta situación, que valgan verdades, es interesante porque dice que todo en el mundo está compuesto por raíces y dos principios. El amor o el odio, ¿no? Que son dos principios elementales. Y tenemos a nuestros amigos Anaxágoras. Anaxágoras, te comento, el año 500 hasta el año 428 antes de nuestra era. Propone que el fundamento de las cosas está en unas partículas infinitamente pequeñas y numerosas, ¿ah? Y numerosas, que él lo va a denominar semillas, ¿ya? Él lo va a denominar semillas, o también conocido en muchos de los casos como las famosas homeomerias. También señala que el movimiento de estas homonierias está en determinante ¿a qué? A que el mundo está compuesto por semillas infinitas que tienen diversas cualidades y también divisibles hasta el infinito. Entonces, para él es muy importante que todo está en cambio. El mundo está compuesto por semillas y el origen de estas semillas dieron al mundo. Ahora vamos a ver a Demócrito. ¿Quién es Demócrito? Demócrito funda una escuela, la escuela de los atomistas. Algunos dicen que es el primer dialéctico del mundo antiguo. Él nació en el año 460 hasta el año 370 antes de nuestra era. Pero quien inició la escuela realmente no fue Demócrito, sino fue Leucipo. Demócrito estableció que el principio de las cosas del mundo está hecho a través de los átomos, que son partículas indivisibles, de las cuales no son iguales desde cualitativamente, sino que cuantitativamente, es decir, por su magnitud, su peso, su forma, su precisión, su posición, el átomo representa lo completo, lo lleno. Es por ello que se dice, por si acaso, esto es interesante tomar en cuenta y referencia, que el átomo no solamente representa ello, sino que también se admite la existencia del vacío, que permite que los átomos se puedan, ¿qué cosa? Mover y se agrupen, lo que como consecuencia trae la realidad. Cosas abstractas como también cosas concretas. Entonces, él dice, el mundo está compuesto por átomos que se mueven en el vacío. Y eso es importante y que ese choque de átomos en el vacío produce pues infinitos mundos. Por ende, nos enseña que debemos comprender, entender que es tan importante dichas aseveraciones. Muy bien, hasta aquí si tuviéramos alguna duda, sería muy interesante comprender dudas que tuviera al respecto. Ahora sí,